nos quedamos sin cámara. Cosas, ¿verdad? Cosas de la vida, ¿no? Bueno, mis amigos, ya se están conectando y por poco tumbo yo mismo la transmisión aquí. Le he dado un sacudido a la cámara que no fue un terremoto, las cosas que se hacen acá en vivo y sobre todo cuando uno está solo aquí moviendo lo que no tiene que mover. Buenas noches, amigos, bienvenidos acá a nuestro segmento y más que todo programa La Otra Realidad, programa de corte ecléptico que como todas las semanas transmitimos a ustedes casi siempre viernes, en ocasiones los jueves, dependiendo, ¿no?, de las circunstancias e inclusive de los compromisos profesionales que podamos tener en ese momento. Hoy estamos a viernes 12 de enero del año 2024 y es un placer una vez más compartir con todos ustedes. Recuerden que en la segunda parte del programa de La Otra Realidad estará conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, donde estaremos como siempre, ¿no?, en nuestro coloquio platicando sobre los asuntos internacionales que él amerita, son de importancia en la discusión aquí en este medio que utilizamos. Nosotros pues acá vamos a estar exponiendo algunas de las cosas que están ocurriendo en estos momentos y que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Un abrazo como siempre a todos. Así que bueno, por aquí nos vamos. Ya estabilizado todo, ya la cámara en su lugar, ya sin moverse nada de ningún sitio, las mascotas fuera acá del salón mío de música, así que ahí podemos aprovechar para comenzar acá, lógicamente, con nuestra exposición de esta noche. Bueno, antes de entrar en materia, hay que recordarle a todos ustedes que vamos a estar el próximo sábado 10 de febrero a las 8 de la noche en Boricuas, en Isabela, que está ubicado en la carretera número 2, en la misma marginal, la número 2, allá en Isabela está Boricuas. Vamos a presentar nuestro conversatorio audiovisual, El Mundo en Guerra. Bueno, obviamente en el preciso momento y en la ocasión en que el mundo precisamente está en plena guerra y donde pues sabemos todos que hay amenazas que se ciernen sobre la humanidad, que de alguna forma o manera hay que tratar de resolverlas antes de que la sangre llegue al río. Hay muchas cosas que hay que hacer y no sé hasta qué punto realmente hay buena fe de parte y parte, pero definitivamente se está redefiniendo el orden mundial, se está reseteando todos los márgenes internacionales, específicamente la economía y la política, y recuerde que la guerra es la política por otros medios, e inclusive la economía y la política son prácticamente dos caras de una misma moneda, así que todo esto está correlacionado y es muy difícil realmente que algunos de estos cambios se den por las buenas. Habrá quien querrá, ¿no?, imponer por la fuerza la transición al nuevo orden mundial. Muchos lo quieren multipolar, otros pues piensan todavía que esto se sigue dividiendo entre Oriente y Occidente, otros todavía creen en aquella propuesta trilateral de repartir la fuerza, las economías y el potencial de producción mundial en 3 regiones específicamente, y de esa forma, de esa manera, se han tratado de barajear diferentes teorías para sostener, ¿no?, la economía global, o sobre todo, quién tiene hegemonía, quién tiene más influencia sobre las demás naciones. Esto, pues, lógicamente, en un mundo tan poblado como el nuestro, donde hay tantos intereses enfrentados, donde nadie realmente tiene el timón que dirige la humanidad hacia una dirección específica, qué sé yo, hacia el futuro utópico, o hacia la distopía, o hacia donde que queramos que nos lleven, porque lamentablemente la gente común, como usted y como yo, los silvestres acá, la gente de a pie, pues no tenemos injerencia en prácticamente nada, ¿no? Nuestra oportunidad dentro de la democracia es cada 4 años una elección, y fuera de allí, donde cada persona es un voto, cada votante es un voto, pues bueno, fuera de allá de ese pequeño poder que tenemos todos acumulándolo para crear algún tipo de cambio político, más allá de eso no tenemos nada. Lo único que nos defiende un poco contra el gobierno es la misma Constitución, y aún así, recuerde que el que hace la ley hace la trampa. Los gobiernos controlan definitivamente las constituciones y también las modificaciones que se puedan hacer o las enmiendas a estas, sea en los Estados Unidos o en cualquier república del planeta. Específicamente, hablando de repúblicas democráticas, donde se supone que la democracia sea la facilidad o sea el medio por el cual el pueblo gobierna, cuando realmente lo que tenemos es una democracia representativa, lo hemos explicado muchísimas veces, y nuestro estilo de gobierno republicano pues es ejemplo precisamente de eso. Pregúntese usted, mi amigo, ¿qué sucede en otros regímenes donde no hay democracia alguna, donde hay un gobierno autoritario, donde usted tiene un dictador,
donde tiene una junta o lo que fuese en particular que tome las decisiones sobre la vida de todos los que viven en esa región. En Puerto Rico, pues bueno, el poder está dividido, hay contrapesos y a la misma vez no hay poder. ¿Me explico? Porque todos sabemos, lógicamente, que el poder central radica en Washington, radica en el Congreso de los Estados Unidos, radica en la Junta de Supervisión Fiscal, y acá los muchachos locales pues son muchachos mandados que hacen precisamente lo que le permiten o lo que le dicen que pueden hacer. Aquí ningún gobierno estatal, no importa cómo se llame el gobernador de turno, tendrá potestad sobre esa junta. Tienen la esperanza que esta situación cambie, que en los próximos 2 o 3 años ya la junta no esté rigiendo sobre Puerto Rico, pero definitivamente hay otras sombras sobre el futuro de la isla a nivel económico y a nivel político. Y hay que salir, lógicamente, a la postura y de la teoría de que el gobierno debe determinar el desarrollo económico en Puerto Rico, en el Estado Libre Asociado. El gobierno siempre ha determinado qué se invierte y qué no se invierte y cómo crece la economía local del país. Ha siempre regulado todo eso y ha puesto todo tipo de trabas específicamente aquí a los comerciantes, a los inversionistas locales, al capital nativo, al de aquí. Por eso usted tiene la ley 20 y tiene otras tantas leyes y diríamos nosotros dádivas que se le dan a todo aquel que viene del exterior a traer algo de capital, donde se exonera de cualquier pago a Hacienda, de cualquier impuesto que tanto usted como yo lamentablemente no podemos evadir. Así que vamos a pensar, para eso está la materia gris. Acá este es un programa abierto para todos los buenos amigos foristas. Aquí yo no vengo a regañar a nadie y a veces cuando yo uso esas palabras coloquiales que utilizo, boludo, aquello, lo otro, no es para ustedes. Lógicamente, es hablando de forma genérica ante la gente con pensamiento megalítico, que no cambian, que no pueden transmutar ideas, que no pueden salir del marasmo y que se han mantenido siempre, ¿no?, en la misma actitud apática de resistirse a cualquier cambio social, económico, político que pudiese, ¿no?, impulsar desarrollo o crecimiento. De alguna forma o manera, los gobiernos están para permitir ese crecimiento, para permitir libertades, para que sus ciudadanos precisamente tengan la felicidad en sus manos y la felicidad como se quiere. Bueno, viviendo en armonía, teniendo trabajo, teniendo los recursos necesarios para una buena educación y más que todo, ¿no?, poder tener acceso al trabajo, a la riqueza. Y esto no lo debe regular el gobierno, sea democrático, socialista, capitalista, monarquía, la que sea, ¿no? Cualquier fórmula de estas que han estado por ahí rompiendo de esquina a esquina en nuestro mundo. Dicho todo eso, para irnos rápido a los temas de hoy, hay un par de cosas que quiero abrir la temática esta noche. Recuerde que el segundo segmento estará conmigo el ingeniero Orlando Pla, como dije hace unos momentos atrás. Bueno, precisamente este año 2023, según la NASA y según la NOAA, las dos agencias que monitorean en los Estados Unidos la situación del clima y del cambio, aparte de un sinnúmero de universidades como la Universidad de Colorado y muchas otras más, la Universidad de Dinamarca, allá en Europa, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de institutos que precisamente están sondeando el clima y los cambios que ocurren en la atmósfera, en el océano, sobre tierra, en la estratosfera, bueno, en todo el clima espacial de que tantísimas veces aquí yo he hablado. Aquí lo importante es que nos señalan que el año 2023 ha sido el año más caliente en la historia, oiga bien, en la historia del planeta desde que se hacen medidas de temperatura. Me explico. Hace 173 años atrás se comenzaron a medir las temperaturas del planeta. Se empezó obviamente la investigación y los estudios, ¿no?, primarios sobre la situación climática y sobre cómo tratar, ¿no?, de trabajar con el clima y cómo tratar de predecir todas estas cosas. Lógicamente, si uno busca en la arqueología y busca en la antigüedad, sabe que muchísimos pueblos usaron calendarios solares, calendarios lunares, seguían los eclipses, como en el caso de los mayas, los mismos egipcios y otros pueblos más. En la India, ¿no?, la India estaban sumamente avanzados en astronomía. Así que no es nada nuevo para la humanidad tratar de tener un calendario desde los aztecas hacia abajo, para poder, ¿no?, saber qué es lo que viene a continuidad dentro de un planeta más o menos estable, ¿no? En la actualidad tenemos obviamente gases de efecto invernadero, tenemos un cambio climático que, hablando a nivel científico, pues es más que evidente, no a nivel de creencia o de conspiración o de aquel que viera un huevo al revés, no, simple y llanamente a nivel de los datos científicos, de la investigación in situ y de toda la información que se tiene disponible para el análisis. Dicho eso, pues bueno, NOAA, por un lado,
y la NASA, pues son los que tienen la capacidad tecnológica y científica para monitorear continuamente el clima. Y lo que nos han dicho eso, y esto obviamente coincide con todos los datos e información que tienen las agencias rusas, China, alemana, sueca. Bueno, ¿cuántos pájaros usted encuentra que obviamente tengan capacidades de investigación climática? Y todos coinciden. El año 2023 es el más caliente en 173 años. Ha estado 1,45 grados centígrados por arriba de la época preindustrial y 1,23 por arriba de lo que debería ser normal. Así que obviamente hemos roto la barrera, el récord que había de alza de temperatura en los últimos 173 años. Y si no es para preocuparse, preocúpese, porque obviamente los climatólogos y los meteorólogos ya empiezan a pronosticar olas de calor que van a venir intensas. Recuerde que este pasado año 2023, en junio, tuvimos tremendas olas de calor en Puerto Rico. Se lo olvidó aquí a mi amigo, a mi amiga. Pasamos obviamente momentos bien calurosos, como pasó en Estados Unidos y tantísimos otros lugares en todo el planeta. Así que hay que estar ojo visor, porque nuevamente no es un tal vez, a lo mejor, quién sabe, que qué sé yo, lo publicó el periódico, qué sé yo, el kiosquito de la esquina. No, nada de esto. Son los hechos reales de lo que está pasando en el mundo en estos momentos mientras yo le hablo a todos ustedes. Y que definitivamente, ya que mencioné la Universidad de Dinamarca, la Universidad de Dinamarca lleva una serie de investigaciones inclusive que son paralelas a las que lleva la NOAA sobre la corriente del Atlántico. Y oiga bien. Hay una película que se llama The Day After Tomorrow, creo que se llamaba, ¿no? The Day After creo que era. Porque hay dos, The Day After and The Day After Tomorrow. Una es The Day After, creo que es la de las bombas nucleares, y The Day After Tomorrow creo que es la del cambio climático por la cuestión, si mal no me equivoco, ustedes me corrigen si no es así, de la corriente del Atlántico que sube desde el Golfo, va para arriba, por allá por Terranova, da una curva allá arriba, casi en el Mar del Norte, gira cerca a las costas de Europa y regresa nuevamente al Atlántico. Bueno, por la Universidad de Dinamarca lo que dice es que esa teoría que se presenta en esa película, que no es una teoría de ciencia ficción, es una teoría obviamente de los expertos en física atmosférica y en datos oceanográficos, lo que nos dice precisamente que esa corriente del Atlántico está desacelerando. Y que para el 2050, oiga bien, para el 2050 vamos a tener una catástrofe climática. Primero, se va a enfriar Europa, es decir, van a tener una mini era glacial en Europa. Y en América y el Caribe las temperaturas van a ser insoportables. Es decir, calores inmensos, olas de calor como jamás, y mastique con las neuronas, jamás se ha experimentado en esta región desde que el Homo sapiens sapiens tiene civilización y habitamos América y el Caribe. Dicho eso, para que nos pongamos al día y verifiquemos esta fuente de información que es científica, que no es nuevamente una predicción tirada por ahí a ver qué pasa, tirando topo. La realidad, de nuevo, y vuelvo a plantear aquí a mis amigos, es que lo que preocupa precisamente con esta alza de temperatura y con que no se pueda lograr bajar o mantenerlo a menos de 1,4 grados centígrados, que es lo que se quería para final de siglo, cosa que ya saben los científicos que no es posible, que no es probable, que no va a ocurrir porque no ha habido un cambio radical en la política industrial de producción de energía, alimentos y en el estilo y forma de vida, no solo de los occidentales, sino de los orientales también. Tutilimundi hace lo que le da la gana en el planeta, creyendo que aquí todo es infinito. Aquí los recursos son finitos y la atmósfera tiene que reajustarse al igual que el planeta. Y toda esa combustión que hacemos y toda esa contaminación química, básico, va a algún lugar. O sea, no se desintegra y se acumula, tiene efecto acumulativo, efecto residual, agua, tierra, en los gases atmosféricos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, dicho eso, para que abramos la mente a este panorama que a veces dejamos pasar y nos metemos en la política chiquita, que si Tata Charbonnier es culpable, que si el secretario de Hacienda renunció, y a quién le importa, hombre, el aparato sigue con ellos o sin ellos. Pero bueno, su vida continúa, mi amigo. Y estas son las cosas que van a afectar su vida. Lo que aquel se haya ido, aquella vaya presa, a usted no le afectan absolutamente nada. Y máxime si no vive ni siquiera en Puerto Rico. A los que viven en Puerto Rico, sepa usted, no cambia nada. Mañana sale el sol a la misma hora de siempre y mañana llueve o no llueve. Vaya usted a saber. Pero estas otras cosas que aquí yo menciono sí determinarán su vida, el futuro de todos nosotros, de tus hijos y de los que vengan después, si llegan. Bueno, dicho eso, porque es importante, ¿no?, darle vuelta a esto, lo que proyectan los climatólogos debido a la tendencia que hay, ¿no?, de que el año 2024 probablemente siga calentando
tanto como el 2023 o quién sabe si más, así que eso es una tendencia que hay en el macroclima planetario y en los microclimas que también han sido ubicados en zonas ecológicas donde ha habido un cambio de climas extremos. Todo eso que yo le digo aquí, usted lo puede ver obviamente publicado. ¿Dónde? Publicado en la literatura científica que se trata sobre estos asuntos. No en televisión, no en radio. Son los especialistas en la materia los que obviamente exponen esta información. Así que vamos a despertar, durmiente. En los próximos 10 años se esperan también cambios radicales en el clima en todas partes del planeta, de extremos de frío y calor, cosa que hemos hablado aquí hasta la saciedad. Otro asunto más que no quiero también dejar por arribita antes de entrar en otras cosas que nos ponen a sudar frío. Usted sabe que el programa Artemis ha sufrido una alteración, es decir, me explico, ha habido un cambio de fecha, ¿no? Se han retrasado las misiones. La misión que era para el 2024, que era ir hasta la Luna y orbitarla, ahora acaban de trasladarla para el 2025. La misión que había para el 2025 de Artemis 3 de NASA de alunizar en la Luna, ahora está programada para el 2026, ya no en el 2025. Y todo esto se debe precisamente a los datos que se han adquirido, datos que tienen que ver primeramente con fallos en el escudo térmico, por ejemplo, el escudo que cubre la cápsula Orión, que es la cápsula donde van a descender los astronautas acá en la Tierra una vez en el regreso, de la Luna. Pues ese escudo térmico sufrió daños, erosión y se carbonizó. ¿Con qué? Con las entradas de la misión Artemis 1, que fue una misión a control remoto, no habían astronautas. Así que habría problemas graves, como pasó con el Challenger en algún momento de Columbia, si no se repara a tiempo y se corrigen estos detalles o fallos técnicos en Artemis. Luego se está trabajando también con la ingeniería de los trajes espaciales. O sea, los trajes espaciales para descender en la Luna se están modificando. Ya lo que se había planificado, no, ya eso está pasé. Ahora hace falta otro nuevo modelo de ingeniería por otras circunstancias específicas que no declara NASA y que obviamente los científicos y los técnicos no nos dan a la luz pública. También están hablando de que obviamente SpaceX está con Starship, que es la nave esta gigantesca que se supone van a utilizar para que los astronautas se puedan mover en algún momento, ¿no? en alianza entre SpaceX de Elon Musk con NASA, en un programa combinado de la NASA y esta corporación para poder llevar los astronautas estadounidenses hasta el polo sur de la Luna, donde se sabe desde hace muchos años, inclusive por vuelos que hicieron no satélites de NASA, sino satélites de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hace más de 20 años, por ejemplo el proyecto Clementine, de que hay agua allá en el polo sur y que ahora pues se viene diciendo sí, tal vez a lo mejor ya saben lo que hay. Ya está el presupuesto billonario para eso. Esto no es tirar un tiro al aire a ver si cae allá o aquí. Ya saben lo que hay y obviamente van a la segura. Dicho todo eso, para salir de esos temas en particular, que son temas más light, digo yo, que tienen profundidad, obviamente, ¿no? Impacto científico, impacto económico y lógicamente el avance de las ciencias para la humanidad. También hay que decir lo siguiente, mis amigos. Precisamente, mañana se celebran las elecciones en Taiwán. Oiga bien, Taiwán, mañana son las elecciones. Hay preocupación de parte de China porque Taiwán ha cambiado mucho, ¿no? La cultura que tiene Taiwán en estos momentos no es compatible con el estilo de vida que hay en China. Es decir, el taiwanés promedio, aparte de hablar taiwanés con mandarín, pues ellos hablan obviamente, ¿qué diría yo? Es una combinación de ambas lenguas lo que tienen, ¿no? Y tienen obviamente un estilo de vida y un estilo político democrático. O sea, los taiwaneses no quieren, ¿no? En esta incertidumbre que hay con Taiwán, en toda esta situación de lo que ellos llaman la ambigüedad estratégica y la ambigüedad política que tiene Taiwán, Puerto Rico tiene su ambigüedad también, ¿no? Estado libre y asociado, Tim Marín de los Pingües, fue Pingüe. Bueno, acá nosotros con nuestro cuento, pero obviamente es diferente a lo que pasa con Taiwán. Taiwán es un estado de excepción precisamente en la política y en su estatus como tal. Los taiwaneses quieren mantenerse autónomos y separados del control de Pekín, no quieren tener a Pekín. O sea, obviamente el 90%, por ser bastante conservador de los taiwaneses, no quieren estar bajo la bota de China, así que lógicamente van a mantenerse distantes de China, pero el 100%, ya bien, de los taiwaneses no quieren la guerra, y ellos saben que la independencia de Taiwán es sinónimo de guerra con China, así que hay que tratar de mantener más o menos un status quo de las cosas, que inclusive a la misma China le interesa que se mantenga congelado el status quo de Taiwán,
primeramente porque una guerra tampoco la quiere China. O sea, se le estropean sus planes de expansión mundial, económicos, entrar en una guerra grande, ya que lógicamente Estados Unidos, aunque reconoce una sola China como su política internacional, tiene un tratado desde la época de Jimmy Carter, en 1977, para apoyar a Taiwán en caso de una guerra. Así que todas estas cosas están ahí entremezcladas, es parte del panorama que complica muchísimo más el cómo y de qué forma o manera poder solucionar esa disyuntiva de lo que es Taiwán o no Taiwán. Bueno, ahí tenemos eso. Mañana son las elecciones allá. Vamos a ver finalmente si el partido que está en el poder, que es un partido más radical en su posición contra China, ¿no?, tiende obviamente a la separación total y completamente, o al otro partido que tiene fuerza política, que es el que quiere reanudar conversaciones con China, relaciones económicas, relaciones diplomáticas, políticas, no de alto nivel de control completo, pero mantener cierta autonomía como ha sucedido tanto tiempo. Recuerde que la historia de Taiwán es bastante complicada, y que Taiwán no surgió como una expansión de la República Popular de China, sino como todo lo contrario, como lo que quedó residual de lo que fue la China nacionalista de Chiang Kai-shek. Y obviamente los que perdieron la guerra civil contra Mao Zedong, pues Chiang Kai-shek y su grupo de gente obviamente migró, se refugió en la isla de Taiwán. Salido de eso, porque esto veremos mañana qué ocurre, y esté atento a las noticias internacionales a ver qué nos dicen. Hay otra situación que está pasando en este momento. La noticia que está ocurriendo en los últimos días ha sido obviamente la operación militar que está llevando a cabo Estados Unidos, Reino Unido y 5 países más que están apoyando la postura militar de respuesta que está llevando a cabo Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ustedes saben que los hutíes llevaron a cabo hace un par de días atrás un ataque masivo con misiles y drones que trataban de impactar diferentes barcos en el Mar Rojo, específicamente en la parte baja del Mar Rojo. Como respuesta a esto, no solamente fueron interceptados o derribados la mayoría de todos estos misiles o estos drones, porque también hay que señalar que muchos de ellos caen en el mar y no le dan a nada. ¿Ok? No son tan exactos ni tan sofisticados para impactar esto, aunque no hay que descartar que definitivamente, según las métricas que tiene el Pentágono y los analistas militares, sí, los hutíes tienen armamento más desarrollado, es decir, de tecnología más avanzada, facilitado por Irán, pero eso lo explicaré en un momentito, en lo que la hacha viene y va. La situación es que Estados Unidos llevó a cabo en el día de ayer, obviamente, un bombardeo selectivo, al igual que los aviones británicos, sobre diferentes posiciones militares, donde se habían ubicado lanzaderas de misiles y lanzaderas de drones contra la región esta del Mar Rojo, específicamente en ese pequeño cruce que hay allá en el Mar Rojo por donde pasa toda esta gente, todos estos barcos. Recuerde usted que el 15% de la navegación, por ejemplo, comercial, pasa por allí, como el 35% de todo el combustible que viene en el mundo baja por el Golfo Pérsico, ¿ok? Así que todas estas cosas en una región que divide la península, por ejemplo, arábica, que es lo que divide el Golfo Pérsico y es lo que divide el Mar Rojo, pues, lógicamente es un área de alta tensión. Y hay que preguntarse qué va a opinar Arabia Saudita de todo esto. ¿Qué está haciendo? Bueno, hasta ahora hace mutis, porque obviamente los hutíes son sus enemigos. ¿Es o no es así? Porque han tenido guerra con los hutíes. En el 2020 estaban a fuego vivo los hutíes y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, específicamente la Fuerza Aérea de Arabia Saudita. Y que en ese mismo año 2020 los hutíes contaban, bueno, en la actualidad cuentan con 130.000 hombres armados, en aquel entonces contaban con 110.000. De esos 110.000 habían reclutado sobre 5.000 niños soldados, sí, niños, desde 8 años a 14 y 15 años, niños. Y de esos niños, esos 5.000, 1.500 niños fueron muertos en el fuego de batalla, es decir, enfrentando a las fuerzas de Arabia Saudita. Recuerde que los niños soldados están propagados por toda África. En África hay miles. De hecho, en el 2010, un censo que hizo las Naciones Unidas, nos decían que habían 300.000 niños soldados en el mundo. ¿Oyó bien? 300.000 niños soldados. En diferentes partes del mundo, armados, y en estados donde habían combates, guerras civiles o combates fronterizos o lo que fueran. Así que, lógicamente, todo esto es preocupante. Si queremos tratar de crear la paz mundial, si queremos tratar de crear acuerdos que sean fiables, si queremos que desaparezca el genocidio y las tantas cosas que hay. Usted sabe muy bien que siguen las acusaciones contra Israel, allá en la Corte de la Haya, que Sudáfrica lleva este caso, que Israel dice que hay que descartarlo porque todo está sacado de contexto, etcétera, etcétera. Pero ese caso
obviamente va a tener unas semanas más, y esto veremos a ver en qué concluye finalmente toda esta situación, que definitivamente no es buena. Por otro lado, mientras todo esto está pasando, obviamente allá en el Mar Rojo, y donde toda esta situación pues nos pone en conflicto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró precisamente hoy a los hutíes como un grupo terrorista, a la misma vez que el Estado Islámico, que Al Qaeda y cualquier otro grupo, Boko Haram o cualquier otro grupo. De la misma manera que estos grupos son clasificados como grupos terroristas, así se ha clasificado a los hutíes. Y usted sabe cuál es la política militar de los Estados Unidos con los grupos terroristas: atacarlos donde quiera que estén. Y si atacan posiciones de Estados Unidos, atacan intereses de Estados Unidos o ciudadanos de Estados Unidos, obviamente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos van a tener represalias en estos grupos donde quiera que estén. Y esa es la política que rige en estos momentos desde el 2001. Así que tenemos que ver que Estados Unidos va a estar supuesta y alegadamente peleando una lucha de represalias y que de autodefensa. Eso es lo que está declarando ahora el gobierno de los Estados Unidos, que esto es autodefensa, que se están defendiendo de estos ataques, que quieren mantener las vías marítimas libres internacionales para la navegación civil, para la navegación obviamente de mercancía, comercial y todo esto, y que los hutíes son un alto riesgo para todos ellos. Todos sabemos también, usted tiene que pensar esto y tiene que ver esto desde otra perspectiva y más profundo de lo que se aparenta. Lógicamente hay terceros siempre involucrados en todas estas cosas, vamos a ver cómo son, ¿no? Siempre hay gente que le interesa, y aquí hemos hablado hasta la saciedad de las guerras proxies y de otros países que invierten y ayudan a otros para mantener, ¿no?, situaciones críticas o desestabilizar zonas, regiones, economías y todas las cosas que puedan estar implicadas en esto. Todos sabemos que Irán, y todos sabemos porque inclusive todos los países árabes lo reconocen, porque hay que plantear la premisa desde el punto de vista de que Irán no es árabe, es persa y para colmo es chiita, y los chiitas dentro del mundo musulmán son una pequeña minoría que no llega ni al 10%, ¿me entendió? Pero que muchos de estos grupos, como los hutíes, Hezbollah, son grupos que chiitas pro Irán, así que Irán estimula a estos grupos que no son sunitas, como es Arabia Saudita, Emiratos Árabes, como es Omán, como es Egipto, y sigan Jordania o todo lo que usted quiera mencionar en el Oriente Medio. Así que estos grupos, que son los que están encendidos en candela y son los que están llevando a cabo este tipo de operaciones, ¿son qué? Son chiitas, y todos son entrenados por las fuerzas especiales de Quds de Irán. Y la información que se tiene, ¿no?, por los think tanks que analizan todo esto, ¿no?, por las comisiones que trabajan de inteligencia, tanto de organizaciones privadas como de gobiernos, de diferentes gobiernos en colaboración para tener la información y los datos de inteligencia apropiados sobre con quién estás peleando, dónde está ubicado y qué hace. Todos describen la amplia gama, ¿no?, de servicios que da Irán y de equipamiento que le da a los hutíes, tanto de fuerzas de Hezbollah que han llegado hasta Yemen a entrenar tropas en Yemen, tanto oficiales de los hutíes yemeníes que han ido a prepararse a tomar seminarios en Hezbollah o han ido a Irán, o comandos iraníes de Quds que han ido ¿a dónde? Pues a Yemen, a enseñarles a utilizar misiles, a utilizar drones. ¿Usted cree que un camellero que anda con camellos por ahí sabe montar, armar y dirigir un drone porque se inspiró en las dunas del desierto? De verdad. Que sabe montar que un misil, por ejemplo, balístico, antibuques, de verdad, que tiene 400 kilómetros de alcance, y esto obviamente lleva una ojiva explosiva especial, etcétera, etcétera, lo aprendió allá con las cabras, de verdad. Piensa usted que toda esta gente, que inclusive, para que lo sepa, los hutíes ya tienen aviones de combate también, no lo sabía, póngase al día, los hutíes, y claro, aprendieron esto en el desierto, mientras cogían con los camellos y los caballos allí. Obvio, hombre, vamos a hablar como es, vamos a decir las cosas como son. Lógicamente, es Irán quien los entrena, los prepara. Cuando se ve o se recuperan drones que han caído en el Mar Rojo, son de fabricación iraní, elemental. En un momento dado, la tomando Houthi decía, esto lo fabricamos aquí, nosotros fabricamos los misiles, fabricamos los drones, fabricamos las armas, la artillería, todo lo fabricamos aquí en Yemen, donde no hay una sola fábrica, ni metalúrgica, ni nada allí. Así que usted se da cuenta que la desinformación, todo este discurso falso se lleva a cabo en todas partes y por todos los grupos, pequeños o grandes, ¿ok? La estrategia siempre ha sido esa, negarlo aunque esté al frente. Bueno,
Dicho esto, ¿a qué voy con toda esta situación? Pues bueno, es importante que estemos bien claros de que este conflicto puede extenderse mucho más. Estados Unidos, aparte de lo que ha dicho el presidente Biden, de que es un grupo terrorista y que ellos van a responder como tal. Por otro lado, pues el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Kirby, dice que Estados Unidos no quiere una guerra con Yemen. Bueno, hay que aclarar lo siguiente y hay que dejar estos puntos claros. Primeramente, oiga bien, los hutíes no son Yemen, no son el gobierno de Yemen, aunque controlan básicamente el 75% de Yemen, lo controlan ellos. La capital Sana, básicamente la capital de Yemen, Sana, básicamente está bajo control de los hutíes. Así que el gobierno apoyado por Arabia Saudita, el gobierno oficial de Yemen, es un gobierno en fuga. O sea, es un gobierno en fuga que no tiene ningún poder, para nada. Así que los hutíes seguirán haciendo sus operaciones. Ya ha habido un sinnúmero, inclusive, por ejemplo, ex asesores y militares que estuvieron durante el periodo del presidente Donald Trump, que han aconsejado o le han dicho al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su grupo de trabajo, de que tiene que hacer un acto de fuerza. Es decir, que tenían que hace tiempo llevar a cabo una represalia militar. E inclusive han aconsejado, siendo ellos republicanos, al presidente de Estados Unidos de que ataque directamente con ataques selectivos a Irán, para que cancele obviamente este tipo de operaciones. Lógicamente, eso lo dicen ellos con la boca, pero si Biden hiciese eso, le iban a caer encima como panderete culto porque empezó otra guerra. Así que, ya usted sabe, esto está lleno de contradicciones, de desinformación, de demagogia, todo tipo de cosas. Usted en la política no le puede creer ni a los suyos ni a sus oponentes. Bueno, otra cosa que es importante, y hablando de todo esto que yo le traigo ahora, sobre John Kirby, no queremos guerra con Yemen, pero entonces son terroristas y hay que obviamente operar con ellos de la forma más drástica, violenta y fuerte posible. Pues bueno, mientras el hacha viene y va, como a mí me encanta decir las cosas en el medio, también hay que señalar algo. Este lunes, 15 de enero, comienza obviamente allá en Davos, en Suiza, la reunión del Foro Económico Mundial, ¿no? El FEM. En el Foro Económico Mundial obviamente van las grandes potencias económicas. Ahí van a haber 2.800 personas participando, CEO de diferentes compañías. Van a haber allí 60 representantes o 60 jefes de Estado o de diferentes naciones participando allí en este foro internacional de Davos, que todos los años se celebra ya para esta fecha, para ir viendo qué es lo que pasa en el mundo. Lo mismo que pasa con el grupo Bilderberg, ¿no? Que lo he mencionado anteriormente, y otras organizaciones a nivel internacional que definitivamente se reúnen, ¿no? Para ver en sus regiones o sectores qué economías hay que promover, o sobre todo qué problemas pueden existir de fondo que puedan estar afectando, ¿no? Sus intereses particulares, que puede estar trayendo, ¿no? Algún tipo de desequilibrio, algún tipo de descomposición en el orden establecido del mundo o de lo que ellos controlan, lo que ellos asumen que debe ser el orden. Bueno, este lunes comienza esta reunión allá en Davos, se extiende hasta este viernes 19, es decir, 5 días la próxima semana, como he dicho, y los temas centrales son interesantes. Los temas centrales son el conflicto de la Franja de Gaza, sus complicaciones económicas, complicaciones políticas, qué implicaciones va a traer esto más adelante, qué va a pasar post-Gaza, etcétera, entre lo que está en la agenda. El otro tema que hay, lógicamente, es la guerra de Rusia y Ucrania, que no ha terminado y que ha impactado las grandes economías del mundo. Rusia dice que no le ha pasado nada, pero obviamente eso, nadie que tenga siquiera 2 dedos de frente puede pensar que Rusia esté intacta con no solamente los miles y decenas de miles de soldados que han muerto, con la destrucción de miles de millones de dólares en equipo, sino también con todas las sanciones económicas, porque ellos no viven en el vacío. Así que creer que a Rusia no le ha pasado nada y usted creerse ese discurso de Putin, es que usted no sabe de qué se está hablando, ni sabe en el mundo en que está viviendo. Obviamente, esto tendrá efectos que por un tiempo el gobierno ruso podrá más o menos disimularlo, pero en su momento ya no va a poder disimular más. Y eso es lo que apuesta Occidente, ¿me entendió? Es lo que apuesta Occidente, a ese tipo de desgaste. Lógicamente Ucrania está en una crisis terrible, y hoy precisamente, inclusive, Kirby, que hablé de él hace un momento, indicó que se había congelado y paralizado las ayudas para Ucrania. Usted sabe que Japón está tratando de cubrir eso, y que por otro lado vemos a Gran Bretaña tratando también de enviar dinero, porque debido a diferentes votos que han habido o bloqueos dentro de la misma OTAN y la Unión Europea, se ha bloqueado la ayuda que la Unión Europea o que la misma OTAN podría brindarle a Ucrania. Y de eso vamos a hablar con el ingeniero Orlando Planto un ratito. Vamos a hablar qué está pasando
con Víctor Urbán y otros más de estos que están allá adentro, como el mismo Erdogan. Estos son los dos disidentes dentro de la OTAN a favor obviamente de Rusia. Cosa complicada, pero por ahí vamos. No es fácil, tiene su caballo de Troya allá adentro. Dicho esto, pues vamos a ver el otro tópico, aparte de la guerra de Ucrania y de Rusia y de lo que está pasando a nivel global con todo y cómo afecta el interés privado y los intereses nacionales de diferentes países, G20, G7, etcétera. También la inteligencia artificial. Y este es un tópico bien importante, bien importante. Tenemos que analizar esto, ¿no?, concienzudamente, dejarnos de ideas fantasiosas, creencias bobas y ver ciertamente directo al grano, ¿no?, al efecto material de las cosas. La inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que le interesa a esta gente? La inteligencia artificial, como le interesa también a otros grupos y organizaciones de orden económico en todo el mundo. El fraude, por un lado, oiga bien, el fraude que pueda crear la inteligencia artificial, la desinformación que está creando y va a crear en los próximos años la inteligencia artificial. Me explico. La inteligencia artificial va a estar creando desinformación continuamente. O sea, quienes puedan controlar esta tecnología y la puedan implementar en las redes sociales o en cualquier plataforma en particular y que tengan obviamente malas intenciones, si usted hasta ahora en la vida no sabe que usted tiene black hackers en todas partes, hay cantidad de hackers que le quieren robar su dinero, su identidad, que quieren sabotearle su página de internet, que quieren robarle, quieren extorsionarlo, ¿no?, que le engañan, que hacen mil cosas. Pues bueno, con el uso de inteligencia artificial va a ser muy fácil poder romper, ¿no?, por ejemplo, los firewalls que tenga uno de defensa de seguridad y todos los antivirus, lo que usted quiera poner en su computadora, o inclusive cuánto banco o cuenta pueda haber. Esa preocupación la llevan a este foro, obviamente el Foro Económico Mundial, a discutir desde este lunes 15. El peligro de inteligencia artificial. No que conquiste el mundo, no que las armas se disparen, ¿no?, y venga, qué sé yo, Terminator, nada, eso en otro capítulo. Pero en estos momentos lo que a ellos les interesa es eso lo que les interesa. Es eso lo que les preocupa. Cómo la inteligencia artificial va a craquear los sistemas de seguridad económicos. Cómo obviamente va a servir para extorsionar, para robar, inclusive no solamente robar dinero, falsificar un sinnúmero de información, inclusive elecciones, etcétera, etcétera. Así que va a generar desinformación como jamás ha habido. Y ahí viene esa discusión. Y eso es uno de los tópicos principales, aparte de la Franja de Gaza y de la guerra de Ucrania y de Rusia. Despierta durmiente. El mundo está cambiando bien rápido. Este no es el mundo del año pasado, lo sabía, ¿verdad? Tenemos continuidad de los conflictos del pasado año. Pero cada año, cada momento a momento cambia. Todo sigue cambiando, ¿no? Nada está estático. Y definitivamente hace 10 años atrás no compara, ni hace 20 ni 30. Así que transpone esto hacia el futuro. Y de aquí a 10 años, vamos a ver qué pasa. De aquí al 2030, 2034, ¿qué estaremos nosotros experimentando y qué cosas en la tecnología, inteligencia artificial, cibernética o en todo lo que esté a nuestro alrededor estará influyendo en nuestras vidas, transformando la sociedad, la civilización humana? Eso es bien importante. Recuerden que yo vengo diciendo hace muchos años, caramba, este comentario lo hice yo por primera vez, todavía me acuerdo, porque me llamó alguien, ¿verdad? Me llamó inclusive, me acuerdo, un predicador y me dijo hasta hijo del diablo, todavía me acuerdo, creo que era uno que era sobrino de Jeñito. Eso fue en el año 1993. Estaba haciendo yo el siglo XXI, un programa que tenía yo en Noti1, oiga bien, en Noti1, en 1993. Y allí yo expuse de que las máquinas, las máquinas inteligentes, las computadoras conscientes, lo que ahora llamamos inteligencia artificial, ahí es que íbamos a encontrar el anticristo que tanto buscaban en escrituras y buscaban un hombre encarnado, hijo del diablo, cualquier cosa, no, un enviado del Averno, que era la inteligencia artificial y la toma de conciencia de las máquinas, la singularidad, el anticristo del futuro, ¿no? O más que el anticristo, el antihumano, lo anticivilización, el colapso. Me acuerdo yo, 1993, inclusive fue en el verano, en el mes de junio de 1993, y me llamó este señor al aire y me dijo, hijo del diablo, apóstata, me dijo de todo, usted no tiene una hereje, pida que hay. Bueno, me dijo lo mismo, cada cual con lo que pueda creer, cada cual con lo que pueda entender, cada cual con lo que conoce, cada cual de acuerdo a sus capacidades, a su entendimiento, bueno, y a lo que pueda con su vida, no voy a decir más nada. Pues todavía ahora, ¿no? Ahora pues muchos de los especialistas en la materia pues ahora piensan que la inteligencia artificial precisamente
es la que va a conquistar y va a controlar el mundo como lo conocemos, y que ese podría ser precisamente, ¿no?, el talón de Aquiles de nuestra civilización. Llámelo anticristo, llámelo lo que usted guste, da igual. La máquina sin sentimientos, sin emociones, sin piedad, sin miramientos, que puede decidir quién vive y quién muere, simplemente por un número o por una evaluación lógica de su parte. Wow, no es fácil, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo, antes que venga el ingeniero Orlando Pla, quiero hablar un poquitito. Iba a hablar algo de los armamentos que le han dado los iraníes, por ejemplo, a los hutíes. Por ejemplo, tienen los misiles antibuque ASBM, 400 kilómetros de alcance, con una cabeza o una ojiva de 500 kilogramos de explosivos, peligrosísimo. Le han dado también los misiles, tiene otros misiles. Yo sé que este misil, el ASBM, usa una mira electro-óptica, así que va viendo el blanco, lo va ubicando. Tiene otros misiles más también, de menos alcance, misiles cruceros también antibuques, que también están al mando o al uso de los hutíes. Por otro lado, se está viendo también la capacidad que se les está dando de 5 tipos de drones diferentes, drones kamikaze, por ejemplo, drones de vigilancia y otras tecnologías más que le están dando los iraníes a los hutíes. Antes de entrar ya en el segundo segmento, que ya por aquí está el ingeniero Orlando Pla para compartir con todos nosotros, quiero mencionar algo someramente, la crisis que está pasando en Ecuador, lo que Daniel Noboa, el presidente, ¿no?, este estado de excepción que ha declarado en Ecuador, la ley marcial, la guerra que hay contra las pandillas, los grupos obviamente criminales en este país. Esto está fuera de control en estos momentos. El ejército está en las calles desde hace varios días en las calles. Esto comenzó desde el 7 de enero. Las revueltas empezaron precisamente con la fuga de Adolfo Matías, que es el jefe de este grupo criminal llamado Los Choneros, y también de su archienemigo, su archirrival, que es el jefe del grupo de los Lobos, que se fugó 2 días después, igual que él, Fabricio Colón. Estos son los 2 señores que están a cargo, obviamente, del gran crimen, de las organizaciones más importantes dentro, precisamente, de Ecuador, y que están relacionados con Jalisco Nueva Generación, los Lobos, y obviamente el cartel de Sinaloa, los choneros, ¿ok? No los lechoneros de Guabate, los choneros. Eso definitivamente. Están ahí organizados con un sinnúmero más de organizaciones europeas, albanas, grupos, por ejemplo, de Italia. Hay una mafia también que viene desde Portugal. Bueno, hay un sinnúmero de grupos, hay por lo menos 18 organizaciones criminales relacionadas con toda esta gente, porque Ecuador se convirtió, ¿no?, en el eje o epicentro de todo el tráfico, organización y tránsito de drogas hacia Europa, desde Sudamérica, hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos. Mi madre, difícil la situación por lo que está pasando allí. Claro, se está pensando hacer la operación o la política Bukele. Ya usted sabe cuál es la de Nayib Bukele allá en El Salvador, imponer la cosa con la fuerza policíaca y militar, cárceles para meter a toda esta gente, sacarlos del medio, o cancelar los derechos civiles de los criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ataque, obviamente, que lleva a Noboa, ¿no?, Daniel Noboa, el presidente, por ejemplo, de Ecuador, como Nayib Bukele allá en El Salvador, es contra precisamente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en México, porque dicen que este fue el que le abrió la puerta a todo esto. Mentira, porque esto ya va hace muchos años. Lo que sí es que desde que está AMLO, y es la verdad, pregúntale a cualquier mexicano que vive en su tierra, desde que está AMLO, los carteles están allí por la libre y cada vez tienen más poder. Con esa filosofía de abrazo y no balazo, pues le dio obviamente las tapas a los carteles. Bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a estar con esta primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte con el ingeniero Orlando Pla. Les recuerdo también nuevamente que estamos el próximo, oiga bien, estamos con nuestro primer conversatorio del año, El Mundo en Guerra. Eso va a ser el próximo sábado 10 de febrero, 8 de la noche, en Boricuas, en Isabela, apunta Cucho, Boricuas, en Isabela, 8 de la noche, conversatorio audiovisual, El Mundo en Guerra. Es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Lógicamente las cosas que por aquí yo no puedo hablar, pues allá las vemos, las presentamos con los videos, hablamos los datos, presentamos las situaciones y todo lo que no se puede decir por acá porque me censuran, me quitan el canal o me quitan la página, cosas de la vida. Recuerda que el teléfono de contacto para estar con nosotros allá en Isabela es el 787-579-8600. Apunta, Cucho,
8600. Puedes llamar en horas laborables a nuestra producción. Aquí tenemos una pequeña pausa para los amigos acá en Facebook, para los amigos de YouTube. Pues esto tienen que pasar ahora, como siempre, como de costumbre, al segundo segmento. Poco de agua, aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte y regreso con el ingeniero Orlando Plata.